para que comparta pantalla, Sí, ahí, entonces puedo mostrar material, digamos. sí, sí. Buenas tardes, doctor. Usted ya está como coanfitrión, así que ya puede hacerlo. Ah, perfecto. Bueno, espera que busco entonces mi material. ¿Quiere comenzar nomás, doctor, o esperamos unos Sí, minutitos? sí, no, pero son segundos. Sí, no, vamos a comenzar ya. Bueno, ¿Cuántos alumnos hay? y hasta ahora en total somos 14 personas. Sí, es el número que habitualmente están, es rotativo. Así que yo Ok. busco acá mi PowerPoint que suelo desplegar para lo que voy a hablar hoy. Y entonces ya iniciamos. Bueno, si le parece, le hago la presentación mientras. Sí, cómo no. Bueno, Sí, por supuesto. bueno, chicos, buenas tardes, gracias por la presencia, buenas tardes, doctor, gracias por la predisposición de siempre. Acá vamos a continuar como cada lunes, habitualmente lo estábamos haciendo con el desarrollo del programa. El doctor es adjunto de la Cátedra B de Historia, al cual es, digo, para los que no lo saben, es el titular es el doctor Dardo Ramírez Brachi, así que bueno, ya está culminando obviamente el cuatrimestre, pero para los que quieran rendir libre o cursar la materia en el segundo cuatrimestre. Sí, así es. La idea es entonces poder, mientras yo estoy trabajando para compartir pantalla, es ir preparándolos para una mesa libre o quien quiera cursar, obviamente, también en curso, ¿no? Sí. No obstante, la idea era para mesa libre y bueno, se va a ir desarrollando distintas unidades del programa. Habíamos quedado prácticamente siempre al principio a ver un reconto rápido de alguna biblioteca, atento que por ahí se va renovando los alumnos, no son exactamente fijos. Esta parte de lo que hoy vamos a hablar, habíamos quedado en lo que el programa nos pide, como el Cabildo Abierto de mayo del 10, es decir, el inicio de la Revolución de Mayo. Habíamos explicado en la anterior clase tutorial toda la cuestión determinante para que estos sucesos que fue la invasión napoleónica a España. La consecuencia de tomar prisionero al rey y a la casa real y tomar gran parte del territorio español, no toda España va a caer, la parte sur va a sostener, va a entrar en un proceso de guerra de guerrillas, pero aquí, en esta circunstancia, se produce entonces gobierno, pero en nombre del rey. Y esas juntas de autogobierno tienen principios similares a lo que sucede en América. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque se ha desarrollado en la clase anterior a la tutorial que no había una independencia. No vayan a creer que el proceso del propio del 10 ya se buscaba la independencia de España. No, hay múltiples visiones que ahora vamos a desarrollar, justamente ese es el inicio. ¿Por qué? Porque ese autogobierno que se da en España se va a dar en América ante la cesación formal del gobierno del rey, que está prisionero. Al estar prisionero el rey, por Napoleón Bonaparte, se produce un elemento que por los autores que podríamos denominar el derecho político, nos va a explicar a través de Suárez en la teoría del origen del poder. Una de las circunstancias en las que el poder retrovertía al pueblo era justamente la fuerza mayor o la causa
fortuita, o en este caso la fuerza mayor, sobre el monarca. Y es lo que sucedía en ese momento. El monarca no podía gobernar porque estaba preso. Había sido capturado. ¿El poder desaparecía? No. El poder se retrovertía, retrocedía, volvía al pueblo. El pueblo volvía a buscar soberano. En este caso, en España, la Junta de Autogobierno, no van a buscar otro soberano. Van a buscar y van a gobernar. Cuidado, están ocupadas por Francia, ¿eh? Así que ese autogobierno es oculto en algún momento, en las partes sur, cuando se va liberando luego el territorio hacia el norte, obviamente con una administración abierta, si no se va a dar la clandestinidad, en ese proceso de resistencia que los españoles denominan, no confundir con nuestra guerra de la independencia, guerra de la independencia. Si nosotros tomamos un texto de la historia de España, cuando se refiere a guerra de la independencia, se está refiriendo al proceso iniciado en 1808, con la resistencia española ante la invasión francesa, hasta 1812-13, que es la expulsión final de los franceses y de el hermano de Napoleón, que Napoleón lo había puesto como rey de España. Ese proceso se denomina guerra de la independencia. Y ese fue el efecto directo de todos los analizados que se estudian en la unidad 4, el efecto fundamental, el impacto que produce entonces en América la formación de juntas. En definitiva, son circunstancias con un planteo, porque ahí está el planteo que se da en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en otras ciudades, Caracas, México. El virrey tiene poderes para seguir gobernando. Claro, el rey del cual dependía el mandato no estaba gobernando. Entonces, ese virrey tenía facultades para seguir gobernando en nombre del rey. Eso es lo que se discutió y lo que vamos a ver en el Cabildo Abierto de mayo del 10. Y entonces, la clase de hoy va a iniciarse con ese proceso, en una línea de tiempo para ubicarlos, de mayo de 1800. Y vamos a desarrollar a partir de ahí algunos hechos fundamentales, como es el Cabildo Abierto, la conformación de una junta de autogobierno, los reglamentos, las ideas de Moreno, de Saavedra, cómo ya había ahí una visión diferentes en los distintos grupos que estaban en la junta grande, seguramente si alcanzamos, que ya era unidad 6 y es la continuación histórica, y luego ya los reglamentos de orgánico de 1811, los decretos de libertad de imprenta, seguridad individual, que son fundamentales en nuestra historia constitucional, porque ambos son antecedentes directos de circunstancias, tanto en la seguridad individual como en la libertad de expresión, que están consagradas hoy en la Constitución Nacional. Es un traspaso directo, un antecedente directo, hasta el punto que gran parte de esos decretos prácticamente están redactados de igual manera en nuestra Constitución Nacional. Ahora bien, históricamente todo ese proceso se da entre mayo del 10 a 1800, todo lo que va del 10 y parte del 11. 1810, 1812. Para que vean que la historia política argentina es álgida, no ahora, ¿no? Desde siempre. Pero además nosotros no basamos, porque nuestra materia es historia constitucional, tiene visos con la historia del derecho, con la historia política, contacto, digamos, con la historia institucional, pero es una historia constitucional. Otro es de los instrumentos jurídicos, de los cuerpos normativos que van surgiendo. Previo, entonces, a la consagración, obviamente, de la Constitución Nacional. Ahora bien, le decía yo al principio
siempre de la bibliografía. ¿Qué bibliografía se recomienda? Basta para el que quiera rendir libre. Historia constitucional no es una materia, a ver, de las que son específicamente correlativas, como los civiles, los penales, etcétera, etcétera, que a veces las cátedras articulan en base a una serie de autores. Nosotros también recomendamos autores, pero si ustedes ven nuestro programa, basta. Todos los autores que ustedes puedan ver de fuste estamos hablando, ¿no? No resúmenes, o copias, o referencias de los autores. Pero en una bibliografía vasta puede ser López Rosa, Celso Lorenzo, Martiré, Levachi. ¿Y cuáles son los que recomendamos generalmente? Alfredo Galetti. Alfredo Galetti, que además suministramos nosotros, que además está en el centro de estudiantes, que está en la web, que está en la página oficial de nuestra cátedra. Así que no estamos pidiendo un libro extraño, un libro que circula en el ambiente del derecho constitucional y de la historia constitucional desde hace mucho tiempo. Alfredo Galetti, la versión que estamos usando es la última edición, o las anteriores. La última edición es de 1972. Claro que hay algunos aspectos en curso, y que yo aquí también para la mesa libre le voy advirtiendo, donde reforzamos cuando surgen nuevos temas, no nuevos temas, sino nuevas adaptaciones, nuevas visiones, nuevos estudios con bibliografía especializada. Pero si no, Alfredo Galetti basta y sobra. ¿Por qué? Esto es para un alumno que, bueno, está, recuerden, no es una tutorial para una clase, para un curso. Es para quienes están por rendir libre y no tienen una dedicación exclusiva del profesor que permanentemente está arriba de los alumnos dando la bibliografía. Para alguien que descolgadamente va a tratar de preparar la materia, el libro ideal es Alfredo Galetti, porque Alfredo Galetti tiene prácticamente se adapta al programa de esta materia en esta cátedra B. Recuerden que las materias, o la materia Historia Constitucional, tiene 3 cátedras. Los 3 programas no son exactamente iguales, hay diferencias. Alfredo Galetti es el que más se va, digamos, a adaptar a nuestra composición del programa. Pero además, Alfredo Galetti tiene un recurso fundamental, que son los anexos. Mientras hablo voy a conectar a la red eléctrica del equipo. ¿Qué son los anexos? Los anexos, que están al final del tomo 1 y 2, es riquísimo, porque es la transcripción literal de todos estos instrumentos que ahora, o algunos de estos instrumentos, que ahora vamos a estar probando. Ahí van a estar va a estar el decreto de libertad de imprenta, seguridad individual, los proyectos de constituciones, los reglamentos y estatutos, los tratados, pactos, no solo internacionales, sino los internos, los pactos preexistentes que nombra el preámbulo de la Constitución Nacional. Por eso es un libro maravilloso. Se quedó, por decirlo de una manera, en la última edición de 1972, porque la última que fue editada y luego el autor falleció en tiempo posterior, ¿no? No muy lejano a esa fecha. Bien, ¿qué otra bibliografía se podría recomendar? Celso Lorenzo, son 3 tomos, Alfredo Galetti son 2. Celso Lorenzo tiene una mecánica y una estructura similar a la de Alfredo Galetti, muy parecida. También podemos recomendar a los pesos pesados de la materia, a los formadores de los profesores de esta materia, a Ricardo Levene, con su manual, que sirve fantástico para el repaso, un solo tomo, manual de historia
del derecho argentino, o su tratado, varios tomos, o Soraquín Becú. Todos estos autores que yo les estoy nombrando existen, el libro físico, en nuestra biblioteca. Otro capítulo para hablar al respecto. El mal uso que los alumnos hacen, o mejor dicho, el no uso que los alumnos hacen de nuestra biblioteca. Una biblioteca que tiene todos los materiales de estudio, de cada materia de la carrera. Y en particular en historia, tiene no solo los libros que estoy hablando, sino los libros especializados, que tomamos a veces parte de ellos. También es interesante el aporte de la visión que realiza López Rosa. López Rosa es un libro que inicia digamos, su desarrollo prácticamente con la Revolución de Mayo. Por eso a veces cuando se estudia de López Rosa no se tienen las primeras 4 unidades, porque López Rosa no desarrolla esas unidades, obvio, porque está escrito para otra facultad, en este caso para la de Santa Fe, de la cual formó parte de López Rosa. Entonces, su libro está adaptado a ese programa que no desarrolla la historia medieval, ni el descubrimiento de América, ni el Reino de Indias, que este programa sí desarrolla y que Galetti trae. También podemos trabajar no para estas unidades específicas, sino para las primeras, la 1 y la 4, los 2 libros de Ramírez Bracci, que es Noción de las instituciones indianas y Sentencias judiciales, referidos todos al Reino de India y cómo funcionaba las autoridades metropolitanas indianas y el desarrollo de distintas vertientes, en lo económico, en el derecho, en lo institucional. Esos libros están en nuestra página web, los tiene el centro y también está, obviamente, en la biblioteca. Bien, la bibliografía de los presentes. ¿Alguien tiene duda? ¿Alguien quiere preguntar? Caso contrario, iniciamos el desarrollo. ¿No hay dudas? No estoy mirando el chat por si preguntan, ¿eh? Así que decime si alguien dice algo. Sí, sí, doctor, yo le voy a estar avisando, digamos, leyendo las Bueno, consultas. perfecto. Bueno, ahora bien, con respecto a esta unidad quinta, se ve en pantalla el PowerPoint, ¿no? ¿Sí? ¿Ves? Perfecto. Bueno, esto es un esquema de los principales expositores que se desarrollan o desarrollan su actividad en el Cabildo Abierto del 22 de mayo de 1810. Ese Cabildo Abierto que va a surgir con un procedimiento, no un procedimiento, sino con las noticias, justamente de que eran tremendistas, es decir, la prensa ustedes saben cómo opera, y más con la desconexión del tiempo. Si ahora prácticamente la información es en tiempo real y se crea caos cuando uno está viendo lo que está pasando por WhatsApp, digamos, a ver, por Instagram, por Internet, por canales de televisión, pero a veces el relato o lo que dice el que está desarrollando la información le da más dramatismo. Y una vez está mirando la visualización de esa información y no es la profundidad o el tema dramático o lo catastrófico que plantea el que está hablando. Eso es una cuestión que nosotros lo vimos en tiempo real. Imagínense ustedes una noticia que viene de periódicos impresos en inglés, en el que dice España ha caído, el efecto, si no hay la comprobación de la contrainformación. Entonces,
esos diarios que vienen en una goleta británica, en un barco, que encima, fíjense, iba con meses de atraso, España ha caído, España invadida, el rey ha sido capturado, algunos pensaban que fue muerto, etcétera, etcétera, crea un impacto tremendo. No va a llegar la noticia posterior de España resiste, España no fue tomada, no llega eso. Y son, aparte periódicos, imagínense lo que llegaron en un barco de lo que sobraron de cómo se salvaron. Eso eran noticias tomadas como que eran, obviamente, del momento. Y eso va a traer entonces en Buenos Aires, y esas noticias que también van a ir llegando a otros puertos, ese grado de inquietud de esa cuestión. Si España ha caído, ha cesado el virrey. ¿Qué haremos si vienen los franceses? ¿Los ingleses de qué lado están ahora? Oficialmente eran enemigos, porque nosotros, o sea, Francia era aliada de España. Fíjense todas lo que pasa. Porque con esa invasión napoleónica, España salta del lugar. De ser aliado de Napoleón contra Inglaterra, pasa a estar, obviamente, aliado a Gran Bretaña. Hay cambios geopolíticos, reacomodamientos. Y cuando esta noticia, el virrey de acción, el virrey Cisnero no va a plantear su renuncia, no va a decir cesó mi mandato, sino que va en este tiempo, en esta circunstancia, comunica que en caso de que hubiera sido cierta las noticias que se están desparramando por la ciudad ante la cefalía del monarca, no tomaría una determinación sin, en principio, la consulta a los representantes de la capital del virreinato, Buenos Aires. Pero además de las demás provincias dependientes del virreinato. Recuerden que eran 8 provincias las que conformaban el virreinato del Río. Está la gobernación, eran 3 grandes provincias, realmente abarcaban el actual territorio nacional, que estamos hablando de la gobernación de Buenos Aires, de la gobernación de Salta del Tucumán y la gobernación de Córdoba del Tucumán. 3, más la cuarta, la gobernación de Asunción. Y 4 gobernaciones más, Cochabamba, Misque, etcétera, que conforman el actual territorio de Bolivia. Esas 8 provincias conformaban a su vez el virreinato. Entonces, iba a consultar a la representación del Cabildo de Buenos Aires, de las provincias interiores del virreinato, y aún a tener una idea con los otros virreyes, el de Lima, Caracas y México. Y ahí recién iba a tomar una determinación final. Este es el plan de Cisneros. La situación fue otra. Fue rápidamente presionado para entonces un cabildo de los denominados abiertos. Ustedes ya habrán estudiado el cabildo y saben específicamente que el cabildo funcionaba de una manera articulada con un conjunto de funciones. Ante circunstancias determinadas, podía consultarse al resto de los vecinos. Para ser vecino se debía tener una serie de características específicas.
tener un patrimonio o tener una profesión y casa poblada, fundamentalmente casa poblada, es decir, el asiento en el lugar de esa persona, de su patrimonio y de su familia. Eso le daba la condición de vecino. Ese conjunto de vecinos votaban y elegían a las autoridades capitulares. Los alcaldes de primer y segundo voto, regidores, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, en determinadas circunstancias que eran extraordinarias, se podía, no es que se podía, se consultaba al resto de los vecinos. La determinación salía del conjunto de las autoridades. Por eso ese cabildo se denomina institucional cerrado y el otro abierto. O algunos autores le dan el tinte de cabildo revolucionario por las actividades que se plantean. Recuerden que hay un antecedente inmediato de un tiempo muy cercano en la propia Buenos Aires de un cabildo abierto. Se da en las circunstancias de las invasiones inglesas, cuando luego de recuperada la ciudad de Buenos Aires, va a haber un cabildo abierto donde los vecinos y los miembros de la asamblea cabildante, o la sala capitular, mejor dicho, van a solicitar que Sobremonte renuncie como virrey. Y van a presionar para que sea elegido virrey el capitán francés de puerto de la Marina, que luego va a ser conocido como el famoso virrey, ¿no es cierto?, Liniers y de Bremont. Santiago de Liniers, entonces, en ese procedimiento de cabildo abierto, se va a presionar y la audiencia de Buenos Aires va a ser quien va a gobernar en realidad. Pero el delegado en las funciones militares va a ser Santiago de Liniers. Y todas las cuestiones políticas van a quedar en manos de la audiencia, tal cual es el mecanismo de vacancia cuando se produce como un virrey. Entonces, todo esto que estoy diciendo ahora, y bueno, está interrelacionados con los puntos de cómo funciona cabildo, audiencia, virrey. Fíjense, por eso no se debe dejar punto o bolilla suelta o sin leer o estudiar en un programa, porque todo tiene relación con todo. Bien, ante esta presión de los grupos de poder de Buenos Aires, estamos hablando de los comerciantes, habíamos analizado en la clase tutorial anterior, de los militares, de los cuerpos criollos que habían surgido en las invasiones inglesas, sobre todo el grupo de patricios, decía recién muy bien de los comerciantes, se va a producir entonces estas jornadas que se van a conocer como el Cabildo Abierto del 22 de mayo del 10. En este cabildo, el discurso o la posición más importante en relación a qué, a este planteo de autogobierno, de retrocesión del poder, del cese de virrey, lo va a desarrollar Juan José Castelli. Juan José Castelli va a ser quien básicamente va a desarrollar esa posición. En principio, el obispo Lugué va a sostener la posición del derecho, perdón, vamos primero a Castelli. Castelli plantea aquí la crisis, en su voto, del derecho político hispánico. Y él establece que esa crisis se va a dar
se está dando, primero, por la consecuencia directa de la invasión napoleónica. Y está apoyada esta crisis en la formación de juntas de gobierno. O sea que hay juntas de gobierno, que es lo que habíamos explicado en la tutorial anterior, que van a comenzar a gobernar. Y esas juntas de gobierno se reúnen en la Junta Central de Sevilla. ¿Y qué plantea Castelli? Plantea que habría problemas en esa jurídicos de base en la creación de esa Junta Central de Sevilla. Por lo tanto, planteaba la nulidad del proceso de las Cortes surgidas tras la disolución de la Junta de Sevilla. Y que esa Junta de Sevilla, que conformaba o se conformaba a través de las distintas juntas de gobierno de las distintas pueblos, conformaban un consejo. Y en esta idea, lo que planteaba era que el gobierno soberano de España había caducado. Y en este marco de pensamiento se produce una retroversión, una retrocesión del gobierno. Y por lo tanto, los derechos de la soberanía real volvían al pueblo. Y el pueblo readquiría su poder originario, poder material. Sobre esta cuestión y este voto, va a haber un debate muy importante en la historiografía argentina, las escuelas históricas de ¿en qué sentido? La línea prohispánica, la línea revisionista, la línea que tiene esa reivindicación, o plantea esa reivindicación del accionar de España en lo cultural, en la conformación de esta, digamos, comunidad que es toda América, a imagen y semejanza de España, pero que tiene vida propia desde luego el descubrimiento, nos va a decir de que Castelli lo que está aquí hablando o retroversión de la soberanía real al pueblo no es más ni menos que la doctrina esposada por el clérigo jesuita Francisco Suárez, que claramente establece en las ideas filosóficas y políticas sobre el origen del poder que el poder venía de Dios al pueblo, el pueblo lo daba al rey, ese era el pacto de vasallaje, ahí surgía la soberanía real, y mientras el rey gobernase bien, era rey. El rey podía, o mejor dicho, el pueblo podía revertir y oponerse al rey en una circunstancia. Si el rey se convertía en tirano, no cumplía el derecho, no es el caso este. En este caso, el pueblo se podía levantar en armas. Segundo, tampoco es el caso este. Fallecimiento del rey. Se rompía el pacto de vasallaje y el pueblo debía elegir un nuevo rey. Ese era el proceso sucesorio, ¿no es cierto?, real, en el cual el hijo posterior, mayor, con vida del rey, lo iba a heredar, naturalmente. No es siempre así. A veces hay circunstancias políticas o distintas circunstancias que plantean una sucesión distinta. Si no, lo natural era que a la muerte del rey, su hijo mayor lo heredase. Y ahora vamos a la tercera opción,
que va a hacer prácticamente lo que dice Suárez, desde la posición de esta escuela historiográfica. Es que la soberanía real concluía cuando el rey tenía o estaba en una circunstancia de caso fortuito o fuerza mayor que no pudiese gobernar. La situación, Napoleón, el rey estaba prisionero y no podía gobernar. En esta circunstancia, ese poder retrovertía en el pueblo. De ahí surge el autogobierno. Otros, más posicionados en una idea liberal, dentro de la corriente de lo que algunos denominaron historia oficial, o la historia oficial argentina, de origen mitrista, nos va a colocar que lo que Castelli planteaba era la teoría de Juan Jacobo Rousseau sobre la soberanía popular. Esta es una discusión, hay autores que defienden una y otra posición, y en este caso hay un capítulo interesante, muy específico en Los de Rosa, que define, no es que define, sino que reúne todos los argumentos a favor y en contra de estas dos posiciones muy fuertes que se enfrentan en la historiografía argentina. Y en este caso López Rosa tiene un capítulo específico donde habla de todas estas cuestiones. Ahora, esta es la posición de Castelli. La posición oficial, en este caso del obispo Lué, que representaba a la Iglesia, recuerden la importancia de la Iglesia católica en esos tiempos, en conjunción con el Estado. El Estado español era un Estado, podríamos decir, prácticamente teocrático, es decir, con una vinculación muy, muy importante con la Iglesia. Recuerden que el sobrenombre de España en esas épocas era España, ¿no es cierto?, yunque y martillo de herejes. Eso, sobre dicho, creo que es contundente la posición de España con la Iglesia. El obispo Lué no era un clérigo más. El obispo Lué era quien estaba a cargo del obispado de la ciudad de Buenos Aires, obispado mayor, el clérigo de mayor rango en el virreinato del Río de la Plata, porque estaba ese obispado en la capital del virreinato, entonces era la autoridad clerical más importante del virreinato, que participaba en esta cuestión. Esto para que vean ustedes la composición del juego de intereses. Luego va a sostener y defender el derecho histórico tradicional. Plantea la indivisibilidad de la soberanía real y la indivisibilidad de la soberanía de España. ¿Por qué? Porque Luis plantea, nos hace ver, más allá de la frase que luego se dice que dijo, de que España es una, pero España son varias. ¿A qué se refiere Luis? Que el territorio español va a estar conformada por la parte europea de la península ibérica, los territorios en África, el reino de Indias en América y las posesiones en Asia, como por ejemplo Filipinas, Hawái, Marshall, las Marianas, el conjunto de islas estratégicas del Pacífico. Sí, todas las que hoy, luego, en el siglo XX, inicio del siglo XX, en la guerra norteamericana española, Estados Unidos lo va a tomar. Son islas que España tenía desde el medioevo, desde 1500, 1600, que eran estratégicas en el pleno Océano Pacífico. Bien, entonces
Esa universalidad española plantea Louet. ¿Y por qué no plantea la indivisibilidad? Porque Louet está planteando que cualquier cuestión no puede ser analizada por un pueblo, Buenos Aires solo, sino en el conjunto de los pueblos de España. Recuerden que hubo una invitación, y va a haber, para las Cortes de Cádiz y desde la Junta Central de Sevilla, no solo a los pueblos de la península ibérica, sino a los pueblos del resto de la universalidad española, América, Asia, para que envíen diputados a conformar esas cortes. En esa idea, en ese proceso, Louet nos va a plantear esa cuestión. Luego está la frase muy conocida, que sería, a ver, una vulgarización de lo que en un derecho de soberanía real e indivisibilidad de esa soberanía real plantea Louet, que es que dice que el gobierno de América solo podrá recaer en los hijos del país, es decir, en los criollos, en caso de que sucumbiera en España, ¿no es cierto? Sucumbiera a España, o cuando ya no hubiese en él un español europeo. Esa es una vulgarización, digamos, para que se entienda de lo que supuestamente dijo Louet. Louet ha planteado las otras cuestiones que en este caso yo le estaba explicando recién. También va a intervenir el fiscal Villota. Este fiscal Villota es ¿quién? ¿Fiscal de qué? Es fiscal de la Audiencia de Buenos Aires. La Audiencia de Buenos Aires es el órgano más importante de representación del rey. Recuerden que el virrey no es que representaba, el virrey gobernaba. Se dice que el virrey es como si fuera el rey. Sin era el virrey de Buenos Aires, pero la Audiencia de Buenos Aires, como la Audiencia de Lima, la Audiencia de Caracas, la Audiencia de México, las audiencias en general, incluso esas son audiencias virreinales. Luego hay audiencias pretoriales y audiencias de menor entidad. Todas, como la de Concepción en Chile, de menor entidad, o la audiencia de Chuquisaca, pretorial, o la audiencia de Buenos Aires, virreinal, van a tener un elemento agregado a su función jurisdiccional fundamental, que es la justicia, que es que la representación del monarca. Recuerden que el nombre completo es Real Audiencia y Cancillería de Buenos Aires. Real Audiencia y Cancillería de Lima. Representaba no solo la cuestión de las leyes o del juzgamiento en primera instancia y sobre todo en forma de alzado, sino que además tenía el control político con los pliegos de gobierno con el virrey, pero además tenía la representación. El sello del rey, que era el anillo real, ¿dónde estaba? ¿Quién lo tenía? ¿El virrey o el presidente natural de la audiencia? El presidente natural de la audiencia. Entonces yo les explico esto para que ustedes analicen el voto del fiscal Villota. El fiscal Villota era el fiscal, uno de los fiscales de la Audiencia de Buenos Aires. Y ese fiscal en lo civil de la Audiencia de Buenos Aires va a realizar un voto en defensa del rey. Tal cual es la función que tiene la audiencia. La audiencia quedó fidelísima
a su majestad. Establece además un contrapeso al voto de Castelli. Porque recuerden que ya Castelli decía la nulidad de las cortes, las circunstancias realizan que el poder ha caducado, entonces cada pueblo, cada pueblito, cada ciudad debe retomar su gobierno o el autogobierno y ejercer su soberanía propia. ¿Qué le contesta Villota? En las actuales circunstancias de apuro, ante una invasión de un ejército superior que toma casi todo el territorio español, en la que se produce la resistencia a través del sistema de guerrillas, se realizó en ese proceso el nombramiento de la regencia, a través de representantes de múltiples pueblos de España, que van a agregarse entonces en una junta central, y esa junta central va a nombrar la regencia. Que solo en esa junta central se debían establecer los votos de todas las provincias. Cuando hablamos de las provincias, no estamos hablando solo de España, estamos hablando de América, de Asia, es decir, de la universalidad española, de las Españas, como se dice, ¿no? Y la facultad para su elección, que cualquier defecto que hubiere, se debe plantear en la Junta Central o en el Consejo de Regencia. Y es el reconocimiento de los pueblos, del conjunto de los pueblos, los que lo salvarían. Y le dice además a Castelli, el pueblo de Buenos Aires, como diciéndole, ¿quién es el pueblo de Buenos Aires? Una ciudad entre tantas para plantear la legitimidad o no del proceso de las juntas de gobierno. Y plantea que el pueblo de Buenos Aires no tenía derecho a decidir sobre la legitimidad del gobierno español en esta emergencia que recaía en el Consejo de Regencia. Que además, ese Consejo de Regencia gobernaba y realizaba todas las acciones de defensa y de seguir la lucha contra los franceses y del recupero del territorio español. ¿Para qué? ¿Para nombrar a otro rey? No, para recuperar a su rey y liberar, o sea, liberar el territorio español y liberar a Fernando VII. A partir de ahí se lo conoce en la historia como el deseado en este proceso. Tal es así que luego la guerra esa que yo le planteo a usted, independencia española, va a recuperar el territorio total y va a volver Fernando VII a gobernar en territorio español. Ahora, también hay otros votos. Está Juan Nepomuceno Solá, también español, que establece una idea general de que el poder debe desplazarse, en este caso debe cesar el virrey y cederlo a la corporación local, que es el cabildo, hasta la elección de una junta gubernativa con los diputados del virreinato. En apoyo de Villota, porque la idea de Nepomuceno Solá no era de un sí, va a haber un gobierno, obviamente, pero no de un autogobierno, sino de un gobierno o de una junta gubernativa subordinada a la Junta Central de Sevilla o al Consejo de Regencia, que luego van a dar origen a las Cortes Declarantes. Juan José Paso va a tener una línea de pensamiento y de acción ya de un autogobierno propio. No se plantea independencia todavía, Paso, pero sí de autogobierno. Y expone entonces la teoría de la gestión de los negocios ajenos.
establece que el virrey debe cesar en el mando porque había cesado su mandato, su gobierno, en tanto y en cuanto quien le había dado y otorgado las facultades para gobernar era el rey, y el rey estaba capturado. Que ese poder, por decirlo de una manera, gobernar, esa soberanía debía recaer en el que dentro del Cabildo de Buenos Aires se debía votar una junta gubernativa que debía constituirse de inmediato, en virtud de que Buenos Aires, y ahí planteaba Paso esta cuestión, debía ponerse a cubierto de los peligros que la amenazan. ¿De qué peligro está hablando Paso? Está hablando del peligro de una nueva invasión inglesa o de una invasión francesa. Recuerden que si esa noticia era cierta, en el sentido de que toda España había caído, el próximo paso que podría haber dado Napoleón, esto ya es, no sería una práctica, pero tendremos que ponernos en ese tiempo de pensamiento de esos hombres que estaban dilucidando la realidad. Napoleón podría haber intentado el paso a través de sus flotas y ejércitos hacia, obviamente, Buenos Aires o otros puntos de América. Si nosotros hacemos una mirada desde hoy, y vamos a ver que eso que plantea Paso, más cierto que se dé una nueva invasión británica que francesa, porque recuerden ustedes que esas noticias habían llegado a América, la flota conjunta española-francesa había sufrido 2 derrotas tróficas en 1795 y luego en 1805 en Trafalgar. Entonces no disponía ni siquiera los barcos que había capturado de una flota como para, a su vez, cruzar el Atlántico. No iba a haber defensa naval de nuestros puertos, pero ahí jugaba la cuestión de la flota inglesa, va todavía intacta. Por eso Napoleón luego tuvo ese problema de tomada prácticamente toda Europa continental. ¿Qué hacer? Ir y desembarcar en Gran Bretaña y terminar la guerra para luego ir hacia Rusia, o dejar a Gran Bretaña siguiendo el combate sin invadirla terrestremente a la isla y hacer la campaña en Rusia. Algo que luego sucedió, idénticas circunstancias, con idénticos resultados en esa posición de Inglaterra o la campaña de Rusia, refiriendo específicamente a la Segunda Guerra Mundial. En este caso, Hitler, ¿no? Que tuvo desde lo estratégico y táctico esa misma dicotomía que tuvo Napoleón. Volviendo a Napoleón, Napoleón no va a hacer el avance y desembarco hacia Gran Bretaña. Va a denominar lo que él estableció continental. Y se lo que continental era que de ningún puerto de Europa, una nación europea, bajo su égida o aliada, podía comerciar con Gran Bretaña. Pero no vayan a creer que era un bloqueo a las islas, ¿no es cierto? Sino que ese bloqueo continental era que Europa se podía comerciar con Gran Bretaña. Y se decide entonces Napoleón para la campaña de Rusia. Esto no lo sabía Paso, pero él por eso planteaba,
ese peligro. Bueno, ese peligro podía ser francés, ese peligro podía ser británico. Ahí entra en desgracia este virrey, el hombre que salvó Buenos Aires de los ingleses, Santiago de Liniers, que en este proceso va a estar apartado porque luego de que el Cabildo, ¿se acuerdan que le había dicho que el Cabildo de Buenos Aires había realizado una conformación, un cabildo abierto para cesar a Sobremonte, que se lo nombra Liniers? Bueno, luego va a venir la confirmación de un nuevo virrey por parte de Fernando VII, que es el rey que estaba, obviamente, Cisneros, tratado de sus funciones. Y aunque era el hombre ideal, ¿por qué? Porque era francés. Entonces, en esta circunstancia, aunque Liniers murió luego fusilado por defender al rey de España, en el proceso de un año posterior de la Revolución de Mayo, cuando el Cabildo de Córdoba no va a seguir a Buenos Aires, pretende hacer una contrarrevolución y quedar fiel al rey, Liniers trata de juntar fuerzas militares desde Córdoba, venía a Buenos Aires. Va a ser fusilado en Cabeza de Tigre, ¿no?, por las órdenes de Moreno. Y estos son los peligros que decíamos acá. Necesita ponerse a cubierto. Y acá además, ahí viene la doctrina o teoría de la gestión de gobierno ajeno, de negocios ajenos, que significa que en este ponerse a cubierto de peligros externos y que además, fundamentalmente, paso va a haber o se va a reconocer a la propia Buenos Aires como la hermana mayor. Ahí comienza el tutelaje de Buenos Aires sobre el interior. Paso dice que ante estas circunstancias, ese gobierno entonces del virrey, que debe ser elegido por el cesado el virrey, por el Cabildo de Buenos Aires, una junta gubernativa, debe gobernar de inmediato y tomar decisiones aún por los gobiernos o las provincias del interior. Luego invitar. Y esa es la gestión de negocio ajeno. La gestión de negocio ajeno en lo político sería que Buenos Aires las va a representar al resto, al interior, ya sea en una defensa exterior o en las circunstancias políticas institucionales que se den con otros espacios, otras naciones, otras potencias. Para finalizar este esquema de los votos, me detengo excesivamente en los mismos porque es un punto central. Si a ustedes le va a tocar justamente hablar de la unidad 5, estos temas que te estoy explicando deben ser claramente expuestos. Es clave. Con respecto a Cornelio Saavedra, él establece que debe subrogarse el mando del virrey al cabildo de una manera más rudimentaria. O sea, el paso planteaba cese del virrey, el poder se traspasa al cabildo, pero el cabildo a su vez elige una junta gubernativa. Y el de Saavedra es un paso más primitivo o más simple, que es la subrogación, es decir, el pase directo del poder del virrey al cabildo, mientras en tanto y en cuanto se forme una junta de gobierno. Y que el pueblo es el que confiere la autoridad o mando. Y que esa junta debe ejercer el gobierno. Entonces, son votos similares, pero en el de Saavedra, ahí se plantea el autogobierno. Sin más, nadie de estos votos, de los que pueden ser considerados revolucionarios, Paso, Saavedra,
Castelli plantean en ese momento, mayo de 1810, la independencia. Eso debe quedar claro. Autogobierno. Más adelante, ya en la Asamblea del 13 es otra cosa. Ya ahí se dan pasos fuertes para la conformación de una nueva nación. Vamos a hacer 5 minutitos de descanso breve. Y son 7:05, 7:10, más o menos, volvemos. Y si hubieran preguntas, vamos a hacer 5 minutitos de descanso, puede ser, para reubicarme con algunos temas. Y entonces pueden tomar este tiempo para también descansar, o obviamente hacer algunas preguntas al respecto. Y cuando volvamos, ya arrancamos con la elección de la Junta y a partir de ahí los primeros reglamentos, las primeras disposiciones oficiales de gobierno de la Junta de mayo. Descansamos entonces 5 minutos, vos coordinás el día. Sí, doctor, no hay problema. Perfecto, 5 minutitos y ya estamos de nuevo. ¿Está? No salgan del sistema, queden en el mismo. Perfecto. Yo silencio cámara y silencio tanto cámara como audio.